Pues hoy vamos a abordar un tema que creo que es muy importante porque nos va a dar un poco de entendimiento acerca de tanto de alguna doctrina importante bíblica como de su aplicación en términos familiares. Es lo que hemos estado platicando últimamente, cómo aplicar la Biblia a nuestra familia, cómo poder encontrar a Dios y a su vez reencontrarnos con nuestras familias. Acompáñenme por favor, vamos a leer juntos en el libro de Génesis, Génesis en el capítulo número 2. Se nos narra la creación más importante que Dios tiene en este mundo. Dice la Escritura en Génesis capítulo número 2, a partir del versículo número 1. Dice la Escritura: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. La palabra aquí, reposar, significa que Dios suspende ya, deja de trabajar en la creación, terminó, concluyó con su obra creadora, no porque Dios necesite descanso, sino porque nosotros necesitamos descansar en Él. Y cuando crea al ser humano, nos hace con esa necesidad de tener un día especial, un día único para con nuestro Dios. Esto después, entre los judíos, se convierte en el llamado día de reposo, en el Shabbat, ¿sí? Muchas congregaciones o iglesias el día de hoy toman de manera literal el Shabbat como día de reposo, e inclusive llegan hasta condenar y satanizar a aquellos que nos reunimos el día domingo. Pero la realidad es que en Cristo se cumple este descanso que Dios tenía preparado para nosotros. Cuando Jesús viene a la tierra, Él es el Señor del día de reposo, dice la Escritura, y por lo tanto, Él es el que nos dice: venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Y quién nos hará descansar? ¿El día o Jesús? Jesús. Él nos hace reposar de todas nuestras obras. Él nos hace descansar de todo nuestro día a día, de nuestro ajetreo. Es en Él, en esos momentos que cerrada la puerta detrás nuestra, entramos en la presencia de Dios y nos brinda descanso. No tiene que ver ya con un día de la semana, ese pacto inicial pasó, ahora es Cristo Jesús el único que nos brinda el reposo todos y cada uno de los días. Y es una bendición y ese momento es santo para Dios, el momento en el cual estamos en su presencia. Continúa diciendo la Escritura, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos, hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, la tierra estaba completamente limpia, lista para poderse trabajar. No había todavía labradores, todavía no se había entendido lo que era cultivar, lo que era cosechar. Estos ciclos todavía no entraban en la tierra cuando Dios creó al ser humano. De hecho, Dios es el primer gran diseñador de la agricultura, no fue el ser humano. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice la Escritura en el siguiente pasaje: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Han visto cómo crecen los alimentos, los frutos, la verdura, cuando está en un clima bien adecuado, bien húmedo? Cómo crece bastante grande la fruta y la verdura. Lo que provocaba Dios con este rocío alrededor de la tierra era una capa de nubes húmeda que permitía que la tierra tuviera una temperatura homogénea en la gran parte del globo terráqueo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, toda la tierra estaba correctamente
humedecida, correctamente mineralizada, estaba todo excelente para que naciera lo mejor de lo mejor dentro de nuestro planeta. Continúa diciendo la Escritura, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí por primera vez crea Dios al hombre, y dice la Escritura en el versículo número 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Qué hermoso es pensar que en medio de una creación ya de por sí maravillosa, muy nutrida, muy hermosa, todavía tiene la delicadeza de colocar un lugar todavía más especial en medio de todo lo que ya Dios había formado. Si te pones a pensar, es algo muy, muy delicado. De hecho, Dios pudo haber hecho las cosas de manera instantánea, pero se llevó su tiempo haciéndolo. Es decir, fue formando las criaturas, fue formando, acomodando, ordenando todas las cosas, de tal manera que Él nos diera a nosotros un mensaje. Es un Dios que le gusta ir paso a paso, que no le gusta hacer las cosas de golpe, que le gusta trabajar a nuestro Dios, le gusta crear a nuestro Dios, y por lo tanto está siempre buscando que nuestro florecer como cristianos, como creyentes, sea así de precioso, de abundante, de magnífico, cuando llegue el momento de vernos y podamos mirar la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas, poder decir bendito sea Dios, porque todo esto te lo trabajaste y estuviste ayudándonos en cada momento. Y entonces Dios crea un lugar especial, al que se le llama paraíso, ¿verdad? Todos lo conocen como el huerto del Edén, así lo nombra Dios, y dice que pone ahí al hombre. Y entonces coloca ahí al ser humano, y dice la Escritura en el versículo número 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el huerto del Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, en este lugar, en este espacio tan hermoso, hace nacer toda clase de árbol delicioso a la vista. O sea, no estamos hablando nada más de una plantita que de por sí ya es bonita, es bello ver cómo crece, cómo florece, etc. No, aquí todavía agrega Dios más hermosura al Edén, ¿sí? De tal forma que dice la Escritura, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Es decir, era agradable ver los árboles, era deleitable ver cómo Dios había puesto su creatividad dentro de la naturaleza. De hecho, la creación habla de la gloria de Dios. Que el hombre decida ignorarlo, lamentable, pero de que Dios habla a través de lo creado es maravilloso. Y el hombre difícilmente puede tratar de darle sentido y entendimiento a pensar, bueno, ¿cómo es posible que en detalles tan finos, tan pequeños, haya puesto tanto cuidado y tanta delicadeza al crear cada cosa, cada ser humano, cada criatura, cada planta? Es hermoso, tiene unas pinceladas maravillosas nuestro Dios. Nos deleita sus cumbres, sus collados, las montañas nevadas, las montañas verdes, los valles, en todo nos deleita nuestro Dios. Y es deleitable a la vista, ¿sí? O sea, nuestros ojos se deleitan en nuestro Dios. Los ojos que Dios nos dio es para deleitarnos en lo que Él ha hecho, en la misericordia, en la bondad, en la buena voluntad que tiene para con el ser humano. Lamentablemente el ser humano busca muchas maldades, ¿verdad? Pero Dios nos creó en todo para disfrutar, para deleitarse. Continúa diciendo la Biblia, y bueno para comer. O sea, no solamente eran árboles frutales de una belleza y un colorido extraordinario, sino que además no había nada ahí que nos fuera a dañar. Todo era bueno para comer. Si te gustaba el colorcito tal, bueno, eso era bueno para comer durante la creación. Todo estaba perfectamente bien diseñado.
Continúa diciendo la Biblia, también el árbol de la vida en medio del huerto. Aquí vemos que Dios, además de crear todo árbol delicioso, pone un árbol especial llamado el árbol de la vida. Este árbol reaparece en el futuro, cuando seamos regenerados en medio de un mundo tan terrible como el que vivimos. Este árbol vuelve a estar presente y dice la Escritura que este árbol era el árbol de la vida. Y también otro que dice, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. No son los mismos, son dos árboles distintos. Uno en medio del huerto del Edén, que es el árbol de la vida. De ese sí podía comer Adán y Eva. De hecho, necesitaban comer de él porque sus cuerpos necesitaban lo que en ese fruto de ese árbol había para poder estar regenerándose las células, ¿sí? Estos cuerpos en un principio tenían el propósito de durar muchísimos años, miles de años, ¿sí? Ese era el propósito. Por eso los científicos hoy en día se sorprenden de cómo las células se pueden reproducir y estar siempre transmitiendo uno a la otra su ADN y su información genética, y se sorprenden. Pero es que somos creados y fuimos creados para esta vida perpetua, ¿sí? El árbol de la vida que estaba en medio del huerto tenía el propósito de alimentarnos para ello, de mantenernos como seres creados para la eternidad. Y crea otro árbol, un árbol que no tiene un mal nombre, que quede claro. No es un árbol que tenga un nombre horrible, que podamos rechazar de primera instancia. Se llama el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Este árbol fue puesto ahí como parte de nuestra libertad, ¿sí? Es decir, si tú y yo no existiera ninguna posibilidad, ninguna, de poder pensar en una opción distinta a la de Dios, no seríamos libres. La libertad entra cuando podemos elegir, aunque sea una sola elección. Aunque tengamos solamente una posibilidad, como en este caso, tenían solamente una posibilidad, un árbol del conocimiento del bien y del mal. Así también, el ser humano tiene la responsabilidad de elegir entre seguir a Dios o seguir su vida lejos de Dios. Aquí nos encontramos con esta posibilidad, importante entenderla. Sí, en este punto existe una responsabilidad del ser humano. No podemos culpar a Dios de nada de esto. Él puso un árbol y nos pidió lo siguiente, versículo 10, y salía del Edén, esto describe cómo era el Edén, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Nos vamos a saltar un poquito, porque ahí nos habla acerca de los ríos que rodeaban y alimentaban el Edén. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El versículo anterior dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para 2 cosas, dice la Escritura en el versículo 15, para que lo labrara y lo guardase. ¿Quién indicó la labranza? Fue un mandamiento de Dios. Dios enseña a Adán cómo labrar la tierra. Dios es el que determina que hay que trabajar por el alimento. No de la manera en la que hoy tenemos que hacerlo, pero sí teníamos una responsabilidad, o el ser humano dentro de la creación tiene una responsabilidad. Y a mí me llama mucho la atención, y aquí entramos en términos matrimoniales, cómo lo primero que hace Dios es preparar al varón para el matrimonio, para poder recibir
la ayuda idónea o a una mujer. ¿Qué es lo que le encarga primeramente Dios al hombre? Labrar y guardar. Dos cosas que tiene que saber el hombre antes de la llegada. De a quién va a servir y a quién va a amar. Tiene que saber labrar y guardar el huerto. Estas dos experiencias que Dios le otorga al hombre van a ser muy importantes y es la primera base de la responsabilidad matrimonial. En un matrimonio el hombre está llamado a labrar y guardar su compañerismo, a cultivar su compañerismo con su esposa. ¿Sí? Y entonces no podemos pensar que una persona desobligada, que una persona que no sepa labrar, que no sepa trabajar y guardar, porque no nada más se trata de gente que es muy chambeadora. Y decimos, es un compa muy chambeador, ¿no? Sí, está bien. Nadie quita que pueda ser muy profesional, muy dedicado a su trabajo, etcétera, pero son dos atributos que el varón tiene que tener antes de casarse. Que sepa labrar y guardar la tierra. ¿Sí? Es decir, es alguien que tiene que tener dos atributos. Labrar, que sepa trabajar, pero que también sepa guardar la tierra, guardar el huerto del Edén, que ponga a Dios primero que nada. Es indispensable estas dos cosas si lo que queremos es pensar en un matrimonio sólido, un matrimonio que sepa ser feliz. El varón está primero que nada puesto para labrar y guardar. Dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí encontramos un atributo espiritual, una responsabilidad de cuidar a su descendencia, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni tanto guardarse él, como a su vez guardar a su familia. Versículo 18. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Ya le enseñó a labrar y guardar, ya le dijo, de todos los árboles puedes comer, menos de este. Ah, bueno, entonces sí, viene la pareja. ¿Sí? Y esto es bien importante porque en el mundo actual todo está completamente revuelto. O sea, primero es quiero el placer, después la responsabilidad, si bien me va, si no, si funciona bien, si no funciona, pues ni modo, nos aguantamos y el que sigue, y así se la van llevando a ver en qué momento pescan a alguien más o menos decente, ¿no? Más o menos, como mínimo, que no sea un flojo. Y ese es el mejor de los escenarios el día de hoy. Ya ni se diga hablar de guardar, que sepa cómo amar, cómo ser útil, cómo hacer feliz a la pareja, etc. No, eso ya ni, con que sepa chambear, porque luego aquí en México somos bien flojos, ¿no? Dicen. O sea, es una realidad que hoy en día está todo de cabeza. Por lo tanto, saber esperar, saber elegir, saber y confiar que Dios primero tiene que entrenar a las personas antes de ponerlas en nuestro camino. ¿Sí? Y cualquier persona que esté en estado de soltería puede tener esta confianza. Dios primero prepara a quien pone en el camino. ¿Sí me doy a entender? No te va a entregar, no va a ponerte en riesgo porque te ama mucho. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea, ¿te das cuenta cómo Abraham no estaba de ocioso? Adán no estaba de ocioso. Adán estaba trabajando. Ya la sabía labrar, ya sabía guardar, ya
tenía una instrucción de parte de Dios de este árbol no puedes comer, y ahora lo ponía a trabajar trayéndole toda la creación, todos los animalitos, para que le pusieran nombre. Dios y la ociosidad no son lo mismo. Debemos de entender, Dios y la ociosidad no se llevan. Dios es un Dios que nos pone a trabajar, que nos envuelve y nos va instruyendo para saber cómo agradarle, cómo poder caminar a su lado. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Y entonces vemos que primero, antes de que llegara la persona ideal, estuvo ya el varón siendo tratado por Dios, preparándolo. Qué hermoso, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Dios está trabajando a favor de que el matrimonio sea realmente sólido. Y sobre el primero que trabaja es sobre el varón, con la finalidad de que sepa amar y darse por la persona que llega a su vida. Y entonces vemos que Dios forma a todas las aves del campo y los trae y les pone nombre. Ahí está Dios trabajando a favor del matrimonio. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Hombre, mujer, en términos generales. No estamos creados para la soledad, pero tampoco para la desesperación, que quede claro. O sea, sí es cierto, la soledad no está como parte del programa o del plan de Dios. Pero lo que sí es que debemos de aprender es a esperar que llegue, que Dios traiga a la persona correcta. ¿Sí me doy a entender, amados? Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque luego somos muy desesperados y con todo el bombardeo social y cultural y que si te estás quedando para peinar canas, si te vas a quedar solterona o que te vas a quedar todo el tiempo así, todo este bombardeo de presión social afecta y suele provocar que la gente tome malas decisiones por esta desesperación. Pero si pensamos y confiamos en que Dios está preparando a alguien que sepa cómo labrar, cómo guardar, que tenga comunión con Dios, porque fue Dios el que le dijo de todos puedes comer menos de que sepa darle nombre a los animalitos, o sea, que no sea una persona ociosa, que no pierda su tiempo. Entonces, tenemos suficientes bases para saber que Dios es alguien que se preocupa porque el matrimonio sea sólido. ¿Sí lo entendemos, amados? Es un Dios que está preocupado porque el matrimonio sea sólido. Versículo 20. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Amados, una de las cosas que es importante entender es que es Dios quien acerca a la persona idónea. No es que nos salga en la cacería de la persona idónea. Dios es el que trae a la persona idónea. No es eso de que salían a lo mejor a ver con la antenita parabólica, no a ver dónde estará la persona correcta y etcétera, etcétera. No, amado. La realidad es que para que un matrimonio sea sólido, tiene que estar el hombre preparado y Dios atrayendo a la compañera idónea. ¿Sí lo entendemos? Hoy en día no hay la suficiente fe en muchos casos para creerlo, tristemente. O sea, hoy en día, ¿qué es lo que normalmente se incita? No, pues búscale, ¿no? No te va a caer del cielo, dicen muchos. No, sí, si se sabe esperar. Si se sabe confiar en que Dios está preparando a alguien, sí, va a llegar. Porque no es bueno que el hombre esté solo y Dios lo sabe. ¿Sí lo entendemos? O sea, no es parte del plan de Dios que el ser humano camine en soledad. Pero sí es parte del plan de Dios que el hombre sepa esperar. Hombre, mujer, sepa esperar. Que sepa confiar en Dios. Continúa diciendo la Escritura. Como no se halló nadie creado para él en especial, nada de lo que estaba en la tierra, ningún otro ser viviente, dice la Escritura. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir,
surge de la necesidad exacta que tenemos, cada uno y cada una. Es decir, Dios no se está equivocando. El Señor piensa y sabe lo que tienes en tu corazón. Lo sabe perfectamente. Sabe exactamente lo que va a suplir tu necesidad como mujer o como varón. Lo sabe exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Te trae a la persona correcta. Pone en tu camino a la persona indicada. No hay que desesperarse. No hay que desesperarse. Simple y sencillamente es saber que Dios tiene y está trabajando sobre la persona que puede ser compañero, porque no es bueno que el hombre esté solo. Si la soltería, como tal, es un don otorgado al hombre, o sea, al ser humano, sea hombre o mujer, es algo que Dios regala específicamente para ciertas personas. En términos generales, la humanidad no puede vivir sin socializar, sin tener un compañerismo. Dios puede otorgar un don, puede hacerlo. Pero en términos generales, Dios lo que otorga es compañerismo, matrimonio. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios trajo la persona exacta para él. Continúa diciendo la Biblia: por tanto, dejará, y este es el principio de una familia exitosa, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el plan de Dios. Imagínate un hombre que sabe labrar, un hombre que sabe guardar, un hombre que tiene comunión con Dios, que Dios le puede dar instrucciones, ¿sí? Que Dios puede hablar con él y decir: aguas con esto, de este puedes comer, de esto no puedes comer, guárdate de esto. O sea, tiene comunión con Dios, no está de ocioso, no anda perdiendo el tiempo, y que además de ello, como nos dice aquí, deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Es decir, es una familia nueva, se independiza de papá y mamá. ¿Sí? Cuando esto sucede, esa familia está dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios va a bendecir. Dios va a estar con una familia que sepa el varón labrar, guardar, trabajar, tener comunión con Dios y que haya dejado papá y mamá. Si esto no se cumple como parte del plan de Dios, seguramente va a haber una de problemas, porque papá y mamá se van a estar involucrando, porque mamá y papá se van a estar metiendo con uno y con otro, etcétera. Es que, pues es el terreno de mis padres, sí, pero mejor búscale por otro lado. Si te es posible, mejor busca por otra opción. ¿Por qué? Porque papá y mamá siempre van a tener preferencia por el hijo o la hija, y siempre van a tener en menor estima y van a ver con resistencia, usando una palabra amable, al yerno o a la nuera. ¿Sí? O sea, porque van a tener preferencia por hijo e hija. Y entonces no va a ayudar precisamente a que el matrimonio sea mutuo, sino que va a cargar los dados a favor del hijo o de la hija. ¿Me explico? Por lo tanto, es mucho más saludable que los dos vayan amalgamándose, vayan mezclando sus conceptos, su cultura, su idiosincrasia, etcétera, juntos sin influencia de terceras personas. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Y de verdad que es muy beneficioso y muy útil. Ayuda a la madurez, ayuda a la consolidación del matrimonio. Porque de otra manera siempre habrá problemas. Este es el plan original de Dios para el matrimonio. ¿Sí?
Que el varón sepa trabajar, que sepa labrar, que sepa guardar, que sepa tener comunión con Dios, que no esté de ocioso, pero que además busque separarse de casa. Que no diga, pues nos vamos un ratito ahí con tu familia, ya después vemos a ver cómo le hacemos. Pues mejor, si ves que puedes, ahuecando el ala, vámonos, porque si no, se generan problemas, ¿sí? Durante la Biblia nos enseña la Escritura que el primer año de vida matrimonial es de verdad sumamente valioso para consolidar la vida de pareja. Sumamente valioso. De hecho, los que eran convocados a la guerra y se casaban, hay una ley que para los judíos aplicaba y decía, a los que estén casados no los mandes a la guerra en un año, los mantienes en su casa. Es decir, Dios está muy consciente de la necesidad de que haya comunión, que haya comunicación, de que el choque de culturas, porque vienen de dos educaciones distintas probablemente, sirva para poder consolidar la vida matrimonial. Cuando una persona durante ese primer año de vida matrimonial no se enfoca en su matrimonio, va a tener dificultades posteriores. Los retos que a lo mejor no pudieron resolver desde un principio, después se van haciendo cada vez más complicados de resolver. Sí. Importante, el primer año de matrimonio es de estar conociéndose por completo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el plan original de Dios para la vida matrimonial. Como te puedes dar cuenta, es más la chamba del varón, que tiene que tener mucho más cuidado y mucho más responsabilidad, ¿sí? Y normalmente vemos que hoy en día se trata de cambiar los roles dentro del hogar. Yo no digo que la mujer no deba trabajar, puede, si se ponen de acuerdo y la necesidad así lo amerita, adelante. Pero este es el plan original de Dios. Aquellos que busquemos esa vida familiar, necesitamos esto como principios. Es verdad, los tiempos van cambiando, las cosas van cambiando, pero el hombre no puede dejar de labrar la tierra, ¿verdad? O sea, aunque sea en una oficina, tiene que trabajar. No importa cuántos siglos pasen, ya sea que estés en una fábrica como obrero, que estés en una oficina, que seas... El varón tiene que estar buscando solventar, guardar, tener comunión con Dios, ¿sí? No estar de ocioso. Porque una de las principales causas del adulterio es la ociosidad. Cuando no hay otras cosas en que involucrarse, el varón tiende a perder el tiempo, como le pasó a David, que aunque tenía un corazón conforme al de Dios, terminó adulterando por estar de ocioso. Entonces, es importante entender que Dios da estas responsabilidades con la finalidad de que el matrimonio sea exitoso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? El capítulo 3 nos habla acerca de qué es lo que sucede. Ellos estaban caminando bien, ellos iban hablando bien con Dios, tenían su comunión con Dios, estaban firmes, tenían una vida de comunión uno con el otro, tenían su familia, etcétera. Sí, Adán y Eva tenían su familia. Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante entenderlo. Versículo número 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí vale la pena empezar entendiendo una cosa. Satanás no se va a presentar con su cola y sus cuernos. No se te va a presentar diciendo, hola, soy el diablo, ¿quieres hablar conmigo? No. Él se va a presentar como alguien que engaña. Una serpiente era un animal habitual en la visión de Adán y de Eva. O sea, sabían que existía la serpiente, o las serpientes en términos generales, ¿no? Es un animal que no provocó que Eva saliera corriendo. No le causó miedo.
porque era un animal que estaba acostumbrada a ver. No a Satanás, que quede claro, me refiero al animalito como tal, o una serpiente. Es un animal creado por Dios que estaba en todas partes de la tierra y en el campo y en el huerto del Edén también estaba, y era un animal que estaba visible para Adán y Eva. No le causó miedo a Eva el animalito. Pero resulta que en este caso Satanás sí se disfraza de un animal, de un ser a quien Eva no le tuviera miedo, que no saliera huyendo. Esto llama mucho la atención, ¿me entiendes? O sea, Satanás no se te va a presentar como alguien que te vaya a dañar. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y el primero en iniciar esta plática es Satanás, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho. Lo primero que va a hacer el diablo siempre es poner en duda lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que hoy se ataca? La Biblia. ¿Qué es lo que hoy en día todo el mundo quiere destruir? Los principios de Dios. Hoy la progresía lo que desea es justamente eso: destruir principios bíblicos, destruir aquellos pilares que ahorita estamos leyendo que son la base de un vínculo matrimonial estable, bendecido por Dios, porque Dios va a bendecir un matrimonio que se anima a caminar en estos principios. Por supuesto que Dios va a bendecirlo, pero Dios lo que hace es bendecir y el diablo lo que hace es dañar la bendición. Y entonces, ¿cómo puedo deshacerme de la bendición que tienen estas personas? Ya sé. Oye, con que Dios ha dicho, ¿no será que está muy exageradito? ¿No será que se está planteando de una manera muy de hace muchos años, ya no es funcional hoy en día? ¿No será que es retrógrada? ¿No será que se empiezan a descalificar, a tratar de hacer sentir como una persona aislada, una persona antisocial, aquel que está caminando en nuestros principios bíblicos? Sí. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. No sé si se alcanzan a dar cuenta, pero esto le llamarían hoy en día psicología inversa. Es decir, inicia el ataque argumentando algo que Dios no había dicho, porque dice: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol de todo el huerto. Satanás sabía lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. ¿Qué les había dicho? Pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de este no. Y Satanás inicia su ataque diciendo: pues Dios dijo que no podías comer de todos los árboles del huerto. Y entonces así como que Eva dice: no fue así. Ya él colocó el tema que quería colocar sobre la mente de Eva. En lugar de rechazarlo, Eva lo que hace es aceptar el tema sobre la mesa a través de esta psicología inversa, ¿no? que te provocan que traigas a tu mente lo que realmente Dios ha dicho. Continúa diciendo la Escritura: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Sabía Eva el mandamiento? Sí, lo sabía. O sea, Eva no la agarraron así como que: ay, pobrecita, no sabía. La agarraron en curva, no se lo imaginaba, fue inesperado. Cualquier excusa que podamos ponerle, aquí nos da a entender la Biblia que Eva sí sabía lo que Dios había pedido. De todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Continúa diciendo la Biblia: ya que Eva tiene presente el mandamiento en su cabeza, Satanás le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una opción completamente distinta a la que Dios había dicho. Dios había dicho: moriréis, y ella decía: no vas a morir. ¿Qué es lo que hoy en día
se propaga en el mundo. No pasa nada. X. ¿Qué tanto es tantito? Todo el mundo lo hace. Es una exageración. O sea, no te va a pasar nada. No moriréis. Es lo que siempre Satanás quiere estar sembrando en el corazón del ser humano para ponerlo en contra de Dios. No te pasa nada. Es una exageración lo que Dios ha dicho. Sin embargo, y es muy interesante, porque Satanás lo que hace es afirmar que Dios existe. Cuando dice, con que Dios ha dicho. Y entonces esta misma retórica nos sirve a nosotros para saber que Dios existe siempre. Aun cuando nos quieran decir, no, no existe. No, sí, sí existe. Y lo estás, tu mismo argumento en contra de mi vida moral, en contra de mi vida de amor hacia Dios y de entrega hacia Dios, estás queriendo atacar porque existe. Si no existiera, no te importaría, ¿eh? Pero por cuanto existe, atacas. Por cuanto existe, tratas de menospreciar a los que vivimos hablando acerca del matrimonio, acerca de la familia, etc. Siempre hay un ataque continuo. ¿Por qué? Porque Dios sí existe. Y dice la Escritura, no moriréis. Siempre el relativismo por delante, ¿no? No moriréis. Sino que sabe Dios, y aquí es una verdad manipulada, sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esta es una propuesta manipulada, una alternativa de pensamiento. No te va a pasar lo que Dios dice. Es que Él sabe que si tú comes, vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! ¡Qué emoción! Oye, esta carga de responsabilidad no la tenía el ser humano hasta ese momento. No era parte de su responsabilidad. ¿Su responsabilidad cuál era? Disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar del paraíso. Esa era su responsabilidad. Sí, había algunas cosas que hacer, sí, desde luego que sí. Pero esta carga de saber ahora que es bueno, no es bueno, esta carga no la teníamos, ¿me entiendes? No era parte del plan de Dios. Pero sí Satanás sabe que cuando colocas esta carga sobre una mente, sobre un corazón, entonces vas a generar discordia con Dios, vas a afectar su relación con Dios. Y eso fue justamente lo que hizo Satanás. Ay, es que Dios lo que no quiere es que disfrutes. Él no quiere que sepas más. Él no desea que sumes más conocimiento, que sepas discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, Dios es el malo. Así lo plantean. Y hoy en día así lo plantea el mundo. Así que cuando te escuches estos mismos rollos, tienen miles de años los argumentos que hoy escuchamos. Obviamente la juventud se queda asombrada porque nunca los había escuchado, pero aquellos que ya hemos leído y que vemos que son argumentos de años y miles de años, son los mismos. No moriréis, Dios no quiere que crezcas y que te desarrolles, Dios es intolerante, Dios así, tu Dios esto y aquello. Son los mismos argumentos de Satanás en el huerto del Edén. No hay nada nuevo debajo del mundo, dice Eclesiastés. No hay nada nuevo. Continúa diciendo la Escritura. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. A ver, esto ya lo sabía Eva. Porque Dios hizo crecer de todo árbol del huerto delicioso a la vista, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era agradable a la vista. Así también es el pecado, amado. El pecado no se presenta con sus consecuencias, sino se presenta agradable a la vista. No se presenta con el, ay, mejor me voy de aquí. No, se presenta como algo agradable a la vista. Continúa diciendo la Escritura. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya lo sabía. Pero ahora le estaba prestando atención. Antes no le prestaba atención. Aguas con eso. Cuando algo que antes pasaba por desapercibido y era como ver un automóvil pasar sobre la calle, no le prestabas atención, no te fijabas en ello. Ahorita Eva sí le presta atención al árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí pone sus ojos
su atención en ello. Lo primero que hace Satanás, y entiéndase, es que siempre te va a invitar a que prestes más atención de la debida a las cosas en las cuales quiere que caigas. Desea que tu atención, que tu concentración esté fija en ese objeto, en ese objetivo. Es que si dices esta mentira, vas a lograr esto, te va a ir mejor, vas a poder salir adelante y salir a flote en esto y en aquello. Y entonces cuando esto se ve de esa manera y le prestas atención más de la que debes, empieza a parecer que pierde su rechazo. Vas a empezar a dejar de rechazarlo como a lo mejor antes lo hacías de manera inicial. Era bueno para comer y que era agradable a la vista, a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. No era una responsabilidad que debía de cargar Eva, ni ningún ser humano todavía. Pero fue algo que a Eva le agradó a los ojos, como todo lo mismo que estaba en el huerto de Jehová. Pero el problema fue que prestó más atención y dijo, ay, como que sí se me antoja. Como que sí quiero alcanzar más sabiduría. Y por esa razón es bien importante ser radical en cuanto al pecado. No vale la pena ni verlo. Porque si prestas más atención de la debida, te va a cautivar. Y te va a hacer que todos los efectos nocivos pierdan su fealdad, su fuerza. Es importante entender que esto sucede en una vida matrimonial. Siempre entra por un miembro de la casa. Sí. Es alguien que se descuida, alguien que presta más atención de la que debe a cosas que no es que sean malas, ¿no? El árbol no era malo, no era feo, era agradable a la vista, era bueno para comer. Tenía cosas buenas, sí, pero Dios le había dicho, no comas de él. ¿De quién provenía el único mandamiento de Dios? Y eso fue lo que hicieron justamente, desobedecer a Dios. El árbol nunca había dejado de ser bonito, lindo a la vista, agradable a la vista, nunca había dejado de ser agradable para comer, nunca había cambiado su estructura, no se convirtió de momento en un árbol más bonito, no, siempre estuvo ahí. Pasaron cientos de años y el árbol siempre estuvo ahí. Agradable a la vista, bueno para comer. La diferencia es que Eva no le había prestado atención. Mucho cuidado cuando empiezas a prestar más atención de la que debes a algo o a alguien. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y comió, y tomó de su fruto y comió. ¿Se cayó fulminada Eva? ¿Murió en ese momento? No. Y dio también a su marido. Como su marido se dio cuenta que no cayó muerta, dijo, bueno, pues entonces no pasaba nada, ¿verdad? El cual comió así como ella. ¿Qué sucede? Se afecta la vida matrimonial. Porque lo primero que viene en su relación es una conciencia de que ambos se dieron cuenta que estaban sin ropa. O sea, lo primero que es afectado es cómo se veían el uno al otro. Cuando hay pecado de por medio, lo primero que afecta una vida matrimonial va a ser eso. Cómo ve el esposo a la esposa y cómo ve la esposa al esposo. Y empiezan los comparativos, y empiezan es que los frijolitos le salían mejor a fulana de tal, y comienza a haber un desajuste terrible cuando hay pecado dentro de la vida de matrimonio. Sí. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La primera afectación del pecado, ¿dónde fue? En casa. La primera afectación de la vida por causa del pecado recayó ¿dónde? En su vida matrimonial.
Qué tremendo, ¿no? Cambió su manera de verse el uno al otro. Ya no se veían con honestidad, ya no se veían con sinceridad, ya no se veían con la libertad, la paz con la que estaban viéndose antes. No, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amados, esto es bien importante entenderlo. Lo primero que hace el pecado es afectar la relación más cercana que tenemos. La familia, la esposa, el esposo. Y bueno, si no tienes esposo, tus hijos o tu vida familiar, tus papás, tus hermanos, cómo te estés relacionando. Es decir, lo primero que afecta es a quien más cercano tengas. El primero en recibir tus cambios a causa del pecado es la familia. A quien tengas más cercano. ¿Sí lo vamos entendiendo? Ahí es donde primero se afecta y genera turbulencia dentro del hogar. Y se cosen hojas de higuera. Se buscan justificaciones, pues. Se busca cómo tapar. Lo primero que sucede entonces es que viene el pecado, actúa, cambia la manera de ver a la gente y entonces la gente tiene que empezar a justificarse una con otra. No, sí, pero es que acuérdate que pues, somos carne y somos humanos y nos equivocamos y así, y empieza a surgir en la relación justificaciones. Continúa diciendo la Escritura. Lo siguiente que se afectó después de esto es su relación con Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Cuando una persona comienza a dejar de asistir, en el caso de la congregación, pasa algo semejante. Cuando el pecado está practicándose o está en la vida de una persona, lo primero que sucede es que empieza a romper sus relaciones con hermanos. Así como pasa con el matrimonio, también en la iglesia se nota cuando una persona no anda bien. ¿Por qué? Porque parece aislarse. Se comienza a aislar. Comienza a coser delantales y pretextos. Sucede exactamente lo mismo. ¿Sí? De inicio, la iglesia dice, no, pues es que tuvo chamba, hizo esto, tenía que ir a visitar a tal o cual persona, etcétera. O sea, comienza a haber cosas que pueden sonar bastante válidas, pero que son una evidencia de que la persona ya no está sintiéndose en paz dentro de la comunidad. De igual manera pasa en el matrimonio, de igual manera pasa en la familia. Continúa diciendo la Escritura. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día. ¿Y qué es lo que el hombre hace cuando está con una conciencia manchada? Se esconde. Se esconde. Es que ya no puedo ir, hermano. Es que ya se me dificultó. Es que esto, es que aquello. Se esconde. Y a lo mejor sí tiene la posibilidad y decide esconderse. No, pues ya es muy tarde. Mejor ya no llego. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva? ¿Escondidos? Claro que sí, Dios lo ve todo. Sí sabía dónde estaban escondidos. Esta es una pregunta que más tenía la intención de hacer reflexionar a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás en este momento? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué estás buscando pretextos? ¿Qué te hice que te estás escondiendo? Dios no les había hecho absolutamente nada. Pero cuando el pecado entra, cambia la mente. Y entonces, ahora sí, estaban pretextando. Y ahora sí, se estaban escondiendo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, bueno, pues ya no pudo esconderse más y tuvo que responder. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La primera vez que aparece la palabra miedo es cuando el hombre peca. ¿Ya viste? El miedo es parte de la caída.
El miedo es parte de la caída del hombre. Cuando vemos en las noticias tantas noticias malas y que todo parece que están queriendo generar el mundo a la gente, ten miedo, ten miedo, ten miedo, ten miedo. Todo el tiempo es teme. ¿Por qué? Porque la persona que es temerosa se vuelve susceptible de manipular. Se vuelve una persona que no tiene convicciones para actuar y por lo tanto, lo que le digan le va a afectar. El miedo provoca que la gente se vuelva más receptiva a cualquier tipo de solución, menos de Dios. Porque el miedo aparece en este instante. La primera vez que aparece el miedo fue después de la caída. Y la primera vez que se tiene miedo fue a Dios. Qué tristeza, ¿no? Pero es parte de la sensación de culpa que se genera en el corazón. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. Cambió su manera de ver a Dios. Ya no veía a Dios como alguien que podía pasearse a su lado. Ya tenía que actuar, ya tenía que esconderse, ya que tenía que buscar cómo poder hablar con Él sin esta culpa que tenía. Y le dijo Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y lo que sucede en los matrimonios, lo que sucede en las relaciones interpersonales es, él tiene la culpa, ella tiene la culpa. Versículo siguiente dice, y él respondió, la mujer que me diste. O sea, Dios tuvo la culpa. La mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Yo soy una pobre víctima. Fue la mujer la que me engañó para que yo comiese. ¿Te das cuenta cómo ya se corrompe la mente de la gente? En un matrimonio esto es lo que caracteriza hoy en día. Personas que siempre están buscando echar culpas, que siempre están queriendo manipularte, que siempre están queriendo buscar la forma de hacerte sentir culpable para que cedas a sus exigencias. Esto es el miedo, esta es la culpa. Así no se puede llevar una familia, así un matrimonio está destinado al fracaso. Y finalmente es lo que Satanás quiere, destinar al fracaso a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque fracasando los padres, los hijos llevan la misma inercia, porque la maldad se enseña y se aprende muy fácilmente. Se tiene muy a la mano. Sí. Y entonces aquí vemos que lo que hacen es culparse el uno al otro. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué hace la mujer? Es que la serpiente. Satanás me tentó. La serpiente me engañó y comí. En un matrimonio donde no hay honestidad, donde no se es transparente, donde no se aclaran las cosas a su debido tiempo, esto sucede. Este es el caldo de cultivo para una terrible relación, una caída abismal entre uno y otro. Versículo siguiente. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esta, ya no le preguntó, ¿va? O sea, ya sabía quién es Satanás. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Satanás está maldecido, ya no solamente desde que fue echado del cielo, sino aún en la creación, y para la creación es un ser maldecido. Es una persona que come polvo, y eso es algo que genera odio en el corazón de Satanás y de sus huestes. Él aborrece que Dios nos bendiga. Él aborrece que estés aquí.
Él aborrece que estés escuchando estas palabras, lo odia. Está comiendo polvo. Cuando Dios hizo todo para que hoy estuvieras aquí, para que escucharas este mensaje. Y Él lo aborrece, porque sabe que la palabra de Dios trae libertad por medio del Espíritu Santo. Y eso es algo que lo aborrece Satanás. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Amados, cuando realmente una mujer entra en comunión con Dios, es reconciliada con Dios, es mucho más susceptible a rechazar a Satanás. Porque ya hay una enemistad que Dios mismo puso dentro del corazón de la mujer. Se ha generado una animadversión total. Y por eso la mujer es mucho más sensible a las cuestiones espirituales que el varón. El varón tarda mucho más, somos más lentos en entender las cosas. La mujer es mucho más ávida, mucho más sensible a las cuestiones espirituales. Y es mucho más capaz de poder darse cuenta de algo no me checa aquí, algo no cuadra en todo esto. ¿Sí? Porque existe una enemistad desde ese momento establecida por Dios. Y no solo eso, sino que además establece que la salida, que la manera en que Dios va a salvar de todo esto que estamos leyendo es por medio de Jesucristo, del nacimiento de Cristo Jesús. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios está determinando la victoria de su pueblo, desde aquí. Lo que está haciendo Dios es determinar que a su pueblo puede morderlo el diablo, pero no lo puede derrotar. Esta es una promesa profética acerca de Cristo, pero también acerca de la descendencia, de los hijos de Cristo, de aquellos que serían hijos de la promesa, hijos de la fe. Sí, Satanás te puede morder el talón, pero tú puedes pisar su cabeza. Y no como la histeria colectiva de muchas iglesias pentecostales que golpean el piso. No, por medio de tu conducta, por medio de que tengas comunión con Dios, tú puedes quitar de tu vida a Satanás, hacerlo a un lado y a todas sus huestes. Sí, sí es cierto, te van a atacar, pero están derrotados. Ya están ganados, ya está perdida su batalla. Sí. Esta es una maravillosa promesa para los que somos pueblo. Sí puede atacar nuestro calcañar, pero nosotros le podemos herir en la cabeza si tenemos comunión con Dios. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Si no sabía Eva lo que significaba tener hijos, ¿por qué razón sería un castigo aumentar los dolores? Es que Eva ya sabía lo que era tener hijos. La historia de Caín y Abel es la primera después de la expulsión del paraíso. Pero Adán y Eva ya sabían lo que significaba tener hijos. Por eso Dios le dice en Génesis capítulo 1, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, había un mandamiento de Dios para fructificar y multiplicarse. Y entonces, pues se pusieron a tener hijos, a llenar la tierra y a sojuzgarla. Sí, desde el paraíso. Ya sabía lo que era no parir con tanto dolor. Por eso sí es un castigo, porque había una conciencia previa de que no se sufría tanto para tener hijos. Sí. Por eso dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Quizás ahora entiendas por qué cuando sale Caín sí se encuentra con esposas. Porque Caín y Abel es la primera historia posterior a la salida del paraíso. Pero no eran los únicos hijos, porque si no esto no tendría razón de ser. No sería un castigo si nunca hubiera sabido lo que significa tener hijos. Y como no sabemos cuánto tiempo pasó, porque en ese entonces se vivía cientos de años,
Pues por supuesto que pudieron haber tenido hijos e hijas. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, cosa que antes no sucedía. Sí, antes no pasaba esto. Esto es un castigo. Por lo tanto, Eva ya tendría que tener una conciencia de lo que significaba vivir de una manera distinta a esto que está planteándole Dios. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Eva ya sabía lo que significaba parir sin hijos. Eva ya sabía lo que significaba tener un marido maravilloso. Todo esto cambió. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Híjole, qué ayudadota, ¿no? Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes los frutos se daban de manera así, de manera espontánea. ¿Cuál era su trabajo? Pues sí, labrar, pues sí, guardar, pero no sudaba para ganarse el pan. Bueno, a partir de ese momento sí. Por eso podemos entender que son castigos, amados. ¿Sí? No era el tipo de vida que llevaban ellos. Este es un castigo. Por eso podemos suponer que habían tenido hijos antes de este punto. Porque si no, no sería un castigo. Y estamos en un momento leyendo castigos. Sí. La vida que llevaban antes no es lo que ahorita iban a tener. Todos los días comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí Dios establece lo que le había dicho. El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. Dios no estaba jugando. Y aquí establece, polvo eres y al polvo volverás. Morirás. Antes no era así. No era el plan original de Dios. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Estamos leyendo castigos, consecuencias, cambios de lo que tenían a lo que ahora iba a ser. Tenían vida eterna, ahora iban a volver al polvo. Podían tener hijos sin dolor, ahora iba a tener hijos con dolor. Podía trabajar pero sin necesidad de sudar, de tener que esforzarse, ahora no, ahora sí tenía que esforzarse. Hay una serie de consecuencias. El matrimonio cambia cuando hay pecado. El matrimonio cambia cuando hay pecado. Dice la Escritura, y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora la responsabilidad iba a ser del ser humano. Continúa diciendo la Biblia, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida tenía un propósito, sostener nuestras células. La muerte no es la muerte espiritual como hay una teoría, un postulado teológico que dice, es que murieron espiritualmente. No, porque si no Dios no podría tener comunión con ellos y siguió hablando con ellos. Es una muerte física que se pasa de generación a generación. Todos los seres humanos a partir de ese momento volvemos al polvo. Antes no sucedía así. Antes podían alimentarse de este árbol y que sus cuerpos se mantuvieran firmes sin enfermedades. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual había sido formado. Echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Así Dios había planeado la vida familiar, así el hombre destruyó la vida familiar.
¿sí? Y para concluir quisiera explicar cómo Dios restaura la vida familiar. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí empieza el camino de la restauración, de nuestra comunión con Dios, pero también de nuestras relaciones familiares. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí hay un cambio, una restauración de las cosas. Con la llegada de Jesús inicia la restauración de lo que se había perdido en el Edén. De ese hombre que sabe labrar, que sabe guardar, que sabe tener comunión con Dios, que no está de ocioso, que se sabe separar de papá y mamá para poder llevar a cabo su propia vida. De ese varón y de esa familia y de esa mujer comienza la restauración por medio de la fe en Cristo. Es por medio de Él. No hay otra manera de tener una familia, un matrimonio o relaciones humanas firmes y estables si no es que Dios nos justifica, si Dios no limpia nuestra conciencia. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, no a la gracia o no al tiempo de los judíos, de los hebreos. No se trata del judaizante, no, es a este nuevo pacto, es a esta nueva gracia a la que tenemos acceso. Por eso murió Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí ya hay un cambio, una regeneración. Pasamos de estar tristes, afectados en toda nuestra vida por causa del pecado, por causa de otras personas, etcétera, a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de actuar. Aquí se genera una regeneración. La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál amor? El amor que se tenía en Génesis. El amor del principio. El amor de Adán y de Eva antes del pecado. En las responsabilidades de amar, de darse por medio del Espíritu Santo. Una vida familiar, un matrimonio exitoso, tiene que tener como su centro de gravedad a Dios. Como su motivo principal tiene que estar Dios. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es el cambio, amado. Esto es regenerar aquellas cosas que habíamos perdido. Qué hermoso es encontrar a un varón así, qué hermoso es encontrar una hermana así, etcétera. Sí, pero solamente se encuentra en Cristo, no fuera de Él. Continúa diciendo la Escritura: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos por su vida, amados. Somos regenerados por Él. Cambia nuevamente. Estos pretextos que tenía Adán y Eva cuando recién cayeron, cambian. Se deja de lado estar, ay, es que será que, pues es que tú me entiendes, hermano, tú me entiendes, hermana. Quien está caminando con Dios, quien está llenándose del amor derramado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, no anda justificándose, no anda perdiendo el tiempo.
cambia. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿sí? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la restauración es a través de Cristo Jesús. Porque así como todo el pecado que hizo Adán y Eva se fue de generación en generación, porque a partir de ese momento todos los hombres comenzaron a morir, así también en Cristo Jesús está la reconciliación con Dios y la restauración de aquellas cosas. Sí. Por eso está escrito que en Él serían llevados nuestros pecados y nuestras, ¿qué? Enfermedades. Se restaura todo. Empezamos de nuevo. Ciertamente, tenemos que regresar al polvo, estos cuerpos regresan al polvo, pero la vida ya empezó. La vida en Cristo ya empezó. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, dice la Escritura, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Es decir, la muerte es la maldición, hermanos. La muerte es aquello que se pasa de generación en generación. No el pecado, no la conducta inmoral, no, la muerte. Por eso cada vez que vamos a un velorio deberíamos de acordarnos, estas son consecuencias del pecado. Que no se nos olvide. Que cuando una persona llega a perecer es por consecuencia del pecado. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. A ver, es que es maravilloso. Si por uno que hizo algo mal trajo una consecuencia tan tremenda sobre toda la humanidad, y lo estamos viviendo hoy en tanta transgiversación de cosas y tantas maldades, etcétera. Si vemos todo el mundo como está, por uno que hizo mal, ahora imagínate por uno que hizo bien, que es Cristo Jesús, y que se extiende en todo aquel que cree. Por eso cuando vemos que la escritura en Apocalipsis dice, y había millares, y no se podían contar. No se podían contar, porque a lo mejor aquí decimos, pues somos uno, somos un grupo, y ahí hay otro grupo, y ahí hay otro grupo, pero pues siempre somos los que vamos ahí a contracorriente, etcétera. No importa, en el cielo están tal cantidad de personas que no se pueden contar. O sea, la obra de Cristo, no somos nada más nosotros, son un montón de hermanos en la fe, son un montón de creyentes. Es mucho más grande la red de Cristo que ha sacado peces a través de todos los tiempos. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo que pecó para condenación, pero el don, refiriéndose a Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para que Dios se mostrara mucho más perdonador, mucho más maravilloso y glorioso. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Qué hermoso es el cambio que Dios nos ha dado. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Muchas veces he escuchado a personas que dicen, es que por culpa de Adán, sí, pero también por causa de Cristo estamos aquí. Eso es hermoso, es buena voluntad. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Si alcanzamos a entender la diferencia, por un lado nos está regresando a lo que era originalmente, a la gracia de Dios por medio de Cristo. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen, oye, no es correcto que hagas esto, ay, te dan ganas de hacerlo. Y entonces pecas y vuelves a pecar. Cuando no estás en esta gracia. Pero cuando entras en la gracia de Cristo, wow, hay suficiente poder para poder decir no a lo que antes se hacía como muy común. Porque dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amados, las cosas están para restaurar todo en Cristo Jesús. Jesús es el único que puede restaurar matrimonios, el único que puede restaurar la relación con tus hijos, el único que puede restaurar la relación con tus hermanos, con tus padres, con quien sea. ¿Por qué? Porque la obra empieza en ti. Tú eres esa luz que Jesús enciende para que por medio de ti comience la restauración en tu entorno. Y eso es maravilloso y es buena voluntad de Dios. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amado? Entonces, ¿cuál es la única salida que tenemos para restaurar lo que sí se vivía antes? Cristo Jesús. Cristo Jesús, solamente Él. ¿Sí lo entendemos? Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que selle en nuestro corazón y que despierte ese precioso anhelo en Cristo. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Te suplico que nos ayudes a caminar como a ti te agrada. Necesitamos que derrames tu amor sobre nosotros. Por favor, te necesitamos mucho, Señor. Solo tú puedes hacer las cosas nuevas, Señor. No hay Dios fuera de ti, Señor. Gracias, Jesús. Mi juventud, Señor, es para ti. Mi fuerza, mi tiempo y mi virtud, los traigo ante ti a consumirse en el altar. Mi juventud, Señor, es para ti. Bendito seas, mi juventud, Señor, es para ti. Mi fuerza, mi tiempo y mi virtud, los traigo ante ti a consumirse en el altar. Mi juventud, Señor, es para ti. La decisión está tomada.
puedo claudicar si tú conmigo estás. Mi juventud, Señor, es para ti. No hay nada que pueda yo buscar. Diversión, éxito, placer, como basura son, con tal de alcanzar la bendición de conocerte a ti. Mi juventud, Señor, es para ti. Fuerza, mi tiempo y mi virtud, los traigo ante ti a consumirse en el altar. Mi juventud, Señor, es para ti. La decisión está tomada ya. Servirte, oh Rey, amarte solo a ti. No puedo claudicar si tú conmigo estás. Mi juventud, Señor, es para ti. No hay nada que pueda yo buscar. Diversión, éxito, placer, como basura son, con tal de alcanzar la bendición de conocerte a ti. Como basura son, con tal de alcanzar la bendición de conocerte a ti. Como basura son, con tal de alcanzar la bendición de conocerte a ti. Que he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí, porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, límpiame, Señor. Límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando
sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón, santifícame. Santifícame, santifícame, límpiame, límpiame, Señor. Límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón, santifícame. Santifícame, santifícame. Por favor, Señor, haz de nosotros hombres nuevos. Te necesitamos mucho, Señor. Qué bueno eres con nosotros. Sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré
salvación es de Jehová. Gracias, Señor. Bendito seas. Eternamente y para siempre tú eres Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo